Nos encontramos al principio de los años 80, la globalización empieza a desarrollarse y los mercados locales se vuelven internacionales. Todas las empresas, incluyendo las jugueteras, quieren expandirse por todo el mundo y así poder vender sus productos en el extranjero. La juguetera estadounidense Mattel tiene la intención de vender su línea de figuras Masters of the Universe por todo el mundo. Para conseguir dicho objetivo, facilitar la logística y reducir costes de fabricación, decide ceder los derechos de la línea a distintas jugueteras y fábricas de alrededor del mundo. Estas jugueteras extranjeras creaban las figuras en sus fábricas usando los moldes promocionados por Mattel y las distribuían en los mercados acordados. El hecho de que distintas jugueteras de distintos países creasen las mismas figuras y la falta de un control de calidad más estricto hizo que una misma figura pudiese tener cambios dependiendo de su lugar de fabricación. Estas figuras distintas las conocemos hoy en día como variantes. El cambio más común es una marca en la figura donde pone el nombre del país de fabricación. Además de esta marca, en ocasiones las figuras sufrían pequeños cambios en el tono de color de la pintura. Durante muchos años estas variantes pasaron desapercibidas para la mayoría de personas, ya que normalmente la gente solo tenía acceso a las figuras de sus países y no tenía la ocasión de compararlas con otras. No fue hasta ya entrado el siglo XXI cuando los niños de los 80, ahora adultos, se convirtieron en coleccionistas y con la llegada de eBay pudieron adquirir fácilmente figuras de otros países y observar que algunas figuras, dependiendo de su país de fabricación, eran distintas a otras. De esta manera la gente empezó a investigar y a debatir en foros. Nos dimos cuenta de que había muchas jugueteras alrededor del mundo que habían distribuido la línea de vintage de Motu durante los años 80, y en nuestra jerga empezaron a aparecer el nombre de estas jugueteras: Leo Toys de la India, Congos de España, Aurimat México, Top Toys Argentina, Rotoplas Venezuela, Estrella Brasil. Como hemos mencionado, muchas de estas variantes se reducen a la marca de país y ligeros cambios en el tono de algún color, pero en algunas ocasiones los cambios son muchísimo más evidentes y eso las hace más deseables. Hoy en día estas variantes son muy buscadas por los coleccionistas hardcore de Motu que desean adquirir todas las versiones de una misma figura, haciendo así que el precio de estas cada vez consiga levantar cifras mucho más elevadas. Como repasar todas las variantes que existen nos llevaría para escribir un libro entero, vamos a hacer un pequeño repaso por las variantes de cada país, que en nuestra opinión son las más destacadas, pero antes, dejadnos que os contemos un par de cositas sobre esas empresas jugueteras. En primer lugar, me gustaría hablaros de las empresas o fabricantes del este de Asia, incluyendo aquí Taiwán, Malasia o Hong Kong. A diferencia de muchos países que tenían los derechos de fabricación de la línea para la venta en sus mercados locales, estas fábricas, las fábricas del este de Asia, fabricaban los juguetes para su posterior venta en el mercado estadounidense o europeo. Incluso ahí se dieron casos de variantes raras a causa de fallos de producción. Si nos venimos a Europa, al viejo continente, hablando en concreto de los países Francia, España e Italia, tenemos que decir que 3 países europeos fabricaron figuras para la venta en Europa, algunas de ellas exclusivas que nunca se vendieron fuera del viejo continente, como los Laser Light o los gigantes Titus y Megator. Algunas variantes curiosas también salieron en el mercado europeo. Cruzamos el charco y nos vamos a México. Hablaremos de Mavamex y Aurimat. En México hubo 2 empresas que produjeron figuras de Motu. Una fue Mavamex, que se encargaba de fabricar figuras para el mercado estadounidense, y la otra fue Aurimat, que produjo la línea para el mercado mexicano, renombrando la franquicia a Los Amos del Universo. Una cosa curiosa de las figuras de Aurimat es que, a diferencia del resto de países, las figuras venían empacadas en cajas de cartón en lugar del típico cartón más blister. Numerosas variantes salieron de las fábricas mexicanas. Nos vamos ahora a Venezuela. Hablaremos de Rotoplast. La juguetera venezolana Rotoplast fue la encargada de crear y distribuir las figuras de Motu en este país latinoamericano. Lanzó un total de 25 figuras y muchas de ellas destacan por ser unos tonos de color un poco más apagados. Entre todas las piezas o variantes producidas por Rotoplast, hay algunas que destacan sobre el resto. Nos vamos ahora a Brasil, hablando de Estrella. En Brasil, Estrella fue la juguetera encargada de fabricar las figuras de Motu. Las figuras de este país destacaban por tener unos colores más vivos, pero entre todas hay una que es la más cotizada del país. Nos vamos ahora a Argentina, hablaremos de Top Toys, y es que las figuras producidas por la juguetera argentina Top Toys darían para un artículo entero aparte. Hay muchísimas variantes destacadas en este país, pero en mi opinión hay 3 que destacan sobre el resto. Y para terminar nos vamos a la India, hablaremos de Leo Toys. En el subcontinente indio, la juguetera encargada de producir y distribuir las figuras de Motu fue Leo Toys. Las figuras de esta juguetera son las más codiciadas entre los coleccionistas y las más difíciles de conseguir, porque el tono de los colores de algunas de estas figuras son totalmente distintos, aunque entre todas ellas hay 3 figuras que son especialmente deseadas. Vamos a echar un vistazo a algunas de estas figuras que hemos separado para vosotros. Rattlor cuello rojo. En una de las tiradas de la figura de Rattlor en la fábrica taiwanesa cambiaron el color del cuello de la figura a rojo, como el resto del cuerpo, en lugar del amarillo, que era el color que tenían el resto de Rattlors del mundo. Fisto con katana. Algunas versiones de la figura de Fisto cambiaban su espada por una katana como la de Jitsu. Lo gracioso de esto es que este mismo error pasó en 3 países distintos, pero en cada uno de ellos el color de la katana era diferente, así que tenemos la versión francesa con una katana de color morado oscuro y la versión española con una katana de color rosa. Además hay una versión mexicana de katana negra. Mosquitor arma azul. La figura de Mosquitor producida por Congos en España fue lanzada con el arma de color azul en lugar del morado que tenía en el resto. Stinkor escudo de He-Man. Una de las versiones de la figura de Stinkor producidas en Francia cambiaba su escudo por un escudo con el molde de He-Man, pero esta vez de color azul.
Gridlord Darkface. Mavamex creó un Gridlord para su venta en USA con la cara y las extremidades totalmente negras en lugar del marrón de la versión normal. Dice la leyenda que daba tanto miedo que fue retirado de las jugueterías. Clawful Maza Naranja. La figura de Clawful puede sufrir ligeros cambios de color dependiendo del país de origen, pero la variante más conocida sin duda es la mexicana producida por Aurimat, donde se le cambió totalmente el color del arma de verde a un naranja rosado. Webster Cabeza Grande. Seguimos con Aurimat y esta vez con la figura de Webster que, en este caso, por algún tipo de fallo en el molde, la cabeza es más grande al resto de versiones. Príncipe Adam Santa Claus. Esta versión del Príncipe Adam tiene una hebilla en el cinturón de un tamaño bastante grande, en lugar del típico botón pequeño. Esto y el color granate de su chaleco le han hecho ganarse el apodo de Santa Claus. Hablamos de México. Vamos ahora a Cobra Khan Boca Blanca. En este caso nos encontramos con un Cobra Khan con el aspersor de la boca de color blanco en lugar del color verde. Se supone que se reutilizó el aspersor del Dragon Blaster Skeletor para reducir costes de producción. Hablamos de México. Cambiamos ahora a Mekaneck Maza Naranja. Aquí nos encontramos con la figura de Mekaneck, pero en este caso su arma era de un color naranja en lugar del amarillo del resto del mundo. Hablamos aquí de una figura de Venezuela. Cambiamos de tercio y nos vamos a Ninjor Pegatina Redonda. La figura de Ninjor lanzada en el mercado venezolano tenía la pegatina de la pechera muy distinta al resto, ya que el dibujo estaba en blanco y negro y la pegatina era completamente redonda. Cambiamos ahora a Merman Estrella. La figura del Señor de los Océanos Merman fue lanzada al mercado con todos sus accesorios en un color naranja en lugar del amarillo tan tradicional. Cobra Khan camuflado. Esta es una de las variantes más deseadas. La juguetera Top Toys lanzó un Cobra Khan con pintado totalmente diferente, con manchas tipo camuflaje. Además hay dos versiones, una con brazos y arma como Cobra Khan regular y otra con brazos de Buzov y como arma una maza verde. Años más tarde, la propia Mattel aceptó al personaje como canon, cambiándole el nombre a Camo Khan. Seguimos con Argentina, hablamos ahora de Moduloc, quien tiene muchas piezas y todas ellas deberían ser de color rojo, lo sabemos, pero por alguna razón en Argentina se lanzó con 2 piernas y 2 brazos de color verde. La gente le llama el Moduloc navideño, ya que sus colores rojos y verdes recuerdan a la decoración de esa época del año. Vamos ahora con Mosquitor Sangre Negra. Este Mosquitor tiene la sangre de su mecanismo de acción de color negro. Además, el arma que se incluía no es la que le corresponde, sino la de Manfaces. Esta variante fue causada porque el líquido utilizado para emular la sangre, en un principio rojo, con el paso del tiempo y de los años y debido a la oxidación se oscureció hasta verse completamente negro. Hablamos ahora de Leo Faker. Esta es la variante más famosa y posiblemente la más cara y rara de la colección Vintage, la figura de Faker producida en la India. Y es que no solo estamos hablando de un cambio de color. Con Faker, Leo Toys decidió añadir todos los accesorios de Skeletor en naranja, así que esta variante incluye también el báculo y el faldón. A mayores decidieron pintarle una franja negra en los ojos. Seguimos en la India para hablar de Leo Skeletor. Varias ediciones de la figura de Skeletor salieron al mercado indio. Lo más curioso es que los colores de estas son muy distintas, pero hay una variante que destaca y es una versión donde todos los accesorios y detalles de la figura son de color gris y el cuerpo es de color azul oscuro. Seguimos ahora en la India, ya es la última figura que toca, es Leo He-Man. No podía faltar una variante del protagonista con varias cosas a destacar. Tono de la piel mucho más claro, color de extremidades y torso no coincidentes, hacha con guardamanos, botas no completamente pintadas y otra cosa curiosa es que la pieza de la cabeza es del color del pelo y es la cara la que está pintada, a diferencia de las otras versiones donde sucede lo contrario. Este vídeo ha sido realizado a partir de la transcripción de un artículo presente en la revista Mundo Masters 13 y escrito por Toy Finger, a quien puedes encontrar en Instagram bajo ese mismo nombre y aprender de todo lo que él sabe acerca de variantes de figuras de los Masters del universo. Espero que hayas disfrutado con el vídeo. Recuerda dejarnos tu like y escribir en comentarios si conoces alguna otra variante de los Masters del universo. Un saludo y hasta pronto.